Muy bien, jóvenes, ya pude conectar. Vamos a iniciar entonces. Última vez que les pido por favor su camarita a los que no la han encendido, fueran tan amables. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar entonces. Recuerden que ya estos últimos temas dijimos que todo era teórico, ¿verdad? Entonces el proceso de investigación lo iniciamos a ver la semana pasada. Vimos las fuentes de información, estaban las escritas, digitales, iconográficas, etcétera, ¿verdad? Es el día de hoy continuando siempre en la línea del proceso de investigación, pues vamos a ver y vimos para finalizar la observación, ¿verdad? Vimos también la observación que dijimos que era el primer paso o uno de los primeros pasos dentro de la investigación, ¿verdad? Entonces el siguiente paso, o siguiendo la secuencia, pues sería la experimentación. ¿Qué es experimentar o qué es una experimentación? A ver, Raúl. Raúl se rapó, pues los colochos, Raúl. Me los volé. La experimentación es como realizar una prueba de algo, a ver cómo se desarrolla, cómo funciona y así. Bien, exacto, ¿verdad? Entonces eso es experimentar con algo. Cuando ustedes dicen voy a experimentar en la cocina, por ejemplo, voy a experimentar en la cocina. Voy a echar esto, voy a echar lo otro y a ver qué sale, ¿verdad? Entonces básicamente eso es la experimentación. Pero ya teóricamente, pues dice que es una observación dedicada. Recuerden que dijimos en la semana pasada, para finalizar, que nosotros podíamos observar con los 5 sentidos, ¿sí? Podíamos con el sentido del olfato, del oído, del tacto, ¿verdad? Entonces, por eso es que la experimentación es una observación dedicada. ¿Por qué? Porque se puede experimentar por medio del tacto, ¿verdad? Ustedes manipulan las cosas, podemos escuchar, etcétera, ¿verdad? Obviamente, la experimentación tiene que ser 100% participativa. Es decir, el investigador no puede decir, bueno, yo no voy a participar, ¿sí? En la observación sí se puede mantener al margen, ¿verdad? Recuerden que hay observación directa, observación indirecta, participativa y no participativa. Pero en la experimentación el investigador sí tiene que involucrarse, ¿verdad? Por eso dice que tiene que haber una participación activa, ¿verdad? Obviamente para poder experimentar tiene que haber un plan reconocido. Es decir, usted ya, o mejor dicho, la persona a investigar, ya tiene que tener el plan de qué es lo que va a hacer, ¿sí? Si va a experimentar con plantas, bueno, tiene que hacer su plan de en qué horario los va a ir a observar, en qué horario les va a aplicar agua, si las va a sacar al sol, etcétera. Bueno, dependiendo de con qué es lo que quieran experimentar, ¿sí? Y la experimentación pues sirve, como bien decía Raúl, para observar cómo se comportaba el fenómeno o qué cambios pasan en eso, ¿verdad? Y la experimentación, pues estos fenómenos pueden ser dentro de un laboratorio, dentro de un lugar cerrado o en un lugar abierto, ¿verdad? Por ejemplo, una investigación de campo donde la persona va directamente a realizar el estudio, ¿verdad? Básicamente este es el proceso que ustedes debieron de haber realizado en su seminario. Lastimosamente por las situaciones les faltó el paso de la experimentación, porque ustedes tendrían que haber ido a una comunidad, ¿verdad? A pasar sus encuestas que ya estaban haciendo y demás, pero eso fue lo que faltó, pero ese es el proceso, ¿verdad? Ustedes como seminaristas, ese era el proceso de investigación que iban a realizar. No sé si hay alguna duda hasta el momento, voy a consultar. Esto está bien fácil, ¿verdad? Teórico, recordando la primaria. Miraban ahí el método científico. Bueno, entonces vamos a ver un autor
o mejor dicho, las etapas de la investigación, de acuerdo a este autor que se llama Carlos Muñoz Razo, que es un autor que nos sugiere el libro, ¿verdad? Entonces, este autor, Carlos Muñoz Razo, pues divide la investigación en varias etapas. ¿Sí? Etapas que nosotros ya conocemos, pero que el día de hoy vamos a recordar, ¿verdad? Entonces, dentro de las etapas que él menciona, la primera etapa, pues obviamente es por la base de nuestro experimento, que es plantear el problema, ¿sí? O la situación que nosotros vayamos a estudiar. Sí, ese es el primer paso, ¿verdad? Tenemos que, dentro de esto, pues, tenemos que ver las limitaciones que tenemos para realizarlo. Bueno, si yo voy a estudiar, por ejemplo, la economía de Guatemala, ¿sí? Tengo que ver qué limitaciones voy a tener. Por ejemplo, no es lo mismo que realice mi estudio en el área rural como que lo inicie o lo realice en el área urbana, ¿sí? Porque los ingresos son diferentes. Esa sería una limitante, ¿verdad? Luego de que, según este autor, que ya tengamos planteado nuestro problema, pues vamos a ir a la definición del marco teórico conceptual. ¿Qué es un marco teórico? A ver, Walter, ¿qué es un marco teórico? Ustedes ya han manejado estos conceptos. Marco teórico, Uh-huh. pues es como una investigación que se realiza, algo así. Muy bien, es como una investigación, ¿verdad? Es fundamentar en base a documentos nuestro estudio, ¿verdad? En base a antecedentes, es decir, documentos que otras personas ya han realizado. Es el marco teórico de una investigación, ¿sí? Y recuerden que vimos varias fuentes de información, ¿verdad? Bueno, luego en la etapa número 3, dice que según él tenemos que definir el marco teórico empírico referencial. ¿Qué es algo empírico, ustedes? A ver, José Moscoso, ¿qué es algo empírico? Es algo que aprendimos por experiencia propia sin necesidad de obtener la información de alguna fuente. ¿Bien? ¿Y qué es algo referencial? A ver, Fernanda Estrada. No sé, o sea, algo ¿cómo se dice? Como que ya lo aprendimos de alguna forma de alguien o de algo así. Si una referencia es algo en que nos vamos a basar, ¿verdad? Que alguien más ya estableció. Entonces, cuando él habla del marco teórico empírico referencial, estamos hablando de el ambiente o las circunstancias en las cuales se va a desarrollar la investigación, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a estudiar el ganado, ¿sí? Debemos de ver la situación en la que ellos estén o que el ganado esté, ¿verdad? Obviamente eso no es algo que lo vayamos a encontrar en un documento, en un libro, ¿verdad? O en algo digital, ¿sí? ¿En dónde podemos obtener este marco teórico empírico? Entonces, hablando con las personas, ¿sí? Recuerden que alguien puede aprender un oficio en base a algo empírico, es decir, que no estudió para realizar eso, ¿no? Sino que lo aprendió por sus propios medios. Entonces, el marco teórico nosotros lo podemos armar platicando con las personas, entrevistando personas. Bueno, luego que ya tenemos nuestros marcos teóricos, tanto empírico como conceptual, tenemos que ir a la definición del objetivo. A ver, Alison, ¿qué es un objetivo? Pienso que un objetivo es como algo que nosotros nos proponemos hacer y seguir esa como actividad o trabajo, se podría decir. Alison, gracias.
Es algo que nosotros o que el investigador se propone, ¿verdad? Que se va a realizar. Entre los objetivos tenemos dos tipos de objetivos, que ustedes los trabajaron en seminario. Los objetivos generales y los objetivos específicos. A ver, Amy, ¿cuál será la diferencia entre un objetivo general y un objetivo específico? Un objetivo específico es lo que queremos lograr en concreto y general lo que queremos lograr a largo plazo. Excelente definición ahí de Amy, ¿verdad? El objetivo general pues lleva más tiempo, es en base a, ¿verdad? Y el específico es lo que nosotros ya definitivamente decimos, esto queremos hacer, ¿verdad? Y obviamente pues dentro de los objetivos tiene que ir cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, ¿no? Bueno, entonces estas son las primeras 4 etapas que según nuestro autor Carlos Muñoz Razo plantea para realizar una investigación. Hasta el momento todo se plasma en un documento, es decir, todo es redactado, ¿verdad? Planteamiento del problema, definición del marco teórico, conceptual y empírico y el objetivo. Básicamente el proyecto de seminario, bueno, no sé cómo lo hayan trabajado ustedes, pero cuando uno realiza un seminario, pues primero se plantea qué es lo que va a estudiar. En este caso, ustedes plantearon estudiar la nutrición, ¿verdad? Luego, pues me imagino que investigaron acerca de las propiedades de ciertos alimentos, recetas y demás. Ese es su marco teórico, ¿verdad? Luego se plantearon su objetivo. Bueno, nosotros queremos investigar cómo se alimentan las personas en Guatemala, qué tipo de alimentos utilizan, qué recetas realizan, etc. Ese era su objetivo, ¿verdad? Bueno, luego que ya tenemos todo esto planteado, pues pasamos a la formulación. Ahí tiene 2 tildes, perdón, no sé por qué. A la formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? A ver, ¿quién no ha participado hoy? Byron. ¿Qué es una hipótesis? Son como suposiciones que se pueden sacar a partir de datos que se hayan recabado. Más o menos, ¿verdad? Lo primero está bien, es una suposición o posible respuesta al problema, ¿verdad? En el momento no sabemos por qué pasa la situación, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a estudiar la desnutrición en Guatemala, no sabemos por qué hasta que lo investiguemos, ¿sí? Mi posible hipótesis es, bueno, los recursos no llegan a todos, hay sobrepoblación, etcétera, ¿verdad? Esas son posibles respuestas para la situación. Por ejemplo, cuando pasa un accidente o matan a alguien, etcétera, cuando dices la hipótesis de la policía es que era presunto marero. Esa es la hipótesis, es la posibilidad de que haya sido así, ¿verdad? Pero todavía no se sabe si es correcto o no. Luego de eso, pues ya, como ya tenemos nuestra hipótesis, ya sabemos, ya tenemos nosotros nuestras posibles respuestas, vamos a la recopilación de información. Sí, a ver, ¿quién estará por acá? Fernando y Isabel. ¿Cómo podemos recopilar información? Buscando por varias fuentes, juntar varias información. Bien, ¿y qué tipo de fuentes existen? La semana pasada. A ver, ¿quién le ayuda ahí a Fernando? ¿Qué tipo de fuentes de información existen? Los libros, las revistas, el internet. Muy bien. Periódicos, ¿verdad? Videos, etcétera. Toda esa información que nos vaya a servir. Esa es información documental, ¿verdad? Pero también existe la información que se va a realizar con un trabajo de campo, una investigación de campo. Yo puedo realizar entrevistas, puedo realizar encuestas, cuestionarios, ¿verdad?
Recuerden que la semana pasada vimos que era una pregunta abierta, que era una pregunta cerrada, etc. Bueno, ya que recopilamos la información, tenemos que analizar e interpretar los datos, ¿sí? A ver, ¿quién no ha participado? Juan Santizo, ¿qué es un análisis y qué es una interpretación para usted? Análisis para mí es como sacar lo más importante de alguna documentación o alguna información. Interpretación es cómo se aplica esa información o ese análisis de la información que se obtuvo. Bien, gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo obtuve datos, bueno, quiero estudiar las edades en un colegio. Bueno, pregunto las edades a todos los alumnos de ese colegio, cuántos años tienen, etcétera, ¿no? Y organizo mis datos, ¿verdad? Recuerden que los datos se pueden organizar. A ver, ¿qué formas de organizar los datos hay? Eso es de la primera unidad de su libro de texto, que lo vieron con el profe José y con Miss Gisela. ¿Cómo se pueden organizar los datos? Cualitativos y cuantitativos, ¿no? Ajá, esa es la clasificación general, pero ¿cómo se pueden organizar o para poder interpretarlos? Recuerden que está la forma tabular. ¿Qué es una forma tabular? ¿Por medio de qué? De tabulación. Y en pocas palabras, una tabulación es una tabla, ¿verdad? O sea, podemos organizar los datos en tablas y esas tablas nos ayudan a hacer gráficas, ¿verdad? Y las gráficas nos ayudan a analizar los datos, ¿verdad? A interpretar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo organizo, bueno, todos los alumnos de cuarto bachillerato, la mayoría tienen 15, hay otros que tienen 16, pero hay unos que tienen 18, 19 años, ¿verdad? Entonces, gracias a una gráfica yo puedo ir viendo, bueno, estos alumnos perdieron años o qué pasó, ¿verdad? Eso es el análisis de los datos, ¿verdad? Cuando vamos a interpretar la información que ya recolectamos. Y una de las últimas etapas, o ya para ir finalizando el proceso de investigación, como ya investigamos tanto teórica como experimentalmente, podemos comprobar la hipótesis, ¿sí? Es decir, al finalizar todo el proyecto, vamos a ver, bueno, mi hipótesis era correcta, era incorrecta, ¿verdad? Es decir, ¿tenía razón o no tenía razón? Por ejemplo, en el caso que yo les planteé de la desnutrición, pues mi hipótesis era la economía, que no llegaban todos los recursos. Posiblemente después de todo lo que yo investigué, me di cuenta que sí es ese factor, ¿verdad? O posiblemente no, es porque hay demasiada población, las personas no se cuidan para no tener más hijos, etc. Entonces mi hipótesis no tenía nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, la estadística juega un papel muy importante en todo esto, ¿verdad? Por el análisis de datos, las gráficas, clasificar los datos en cuantitativos, cualitativos, ¿verdad? Bueno, y una de las etapas, ya para finalizar, pues es difundir o dar a conocer los resultados, ¿sí? Por ejemplo, cuando son las elecciones, hay personas encargadas de contar los votos, registrarlos en tablas, mandarlos a un departamento de digitación, lo cargan, etc. Entonces, ¿qué hacen al finalizar? Publicar esos resultados, ¿verdad? ¿Cómo se pueden publicar? En una revista, actualmente en una página de internet, en el periódico, etc. En el caso de cuando son datos oficiales de un país, pues siempre hay un periódico o diario oficial. En el caso de Guatemala está el Diario de Centroamérica, que es donde se registran todos los datos, ¿verdad? Pero una investigación pequeña puede ser publicada en un libro que alguien mismo haya escrito, una revista,
en algún blog, ¿verdad? Como ahora tenemos acceso a la información, hay personas o empresas que se dedican a realizar investigaciones y los datos los presentan en páginas de internet o en blogs, ¿verdad? Que es lo que actualmente se conoce, ¿verdad? Y hay empresas que se dedican a realizar estos estudios y obviamente pues generan un recurso económico en base a esto, ¿verdad? Hay asociaciones, etcétera, que pagan porque empresas realicen estas investigaciones. Por eso es que a veces encontramos personas en las calles encuestando o entrevistando a otras personas, ¿verdad? Porque se dedican a eso. Bueno, temas fáciles de primaria, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto. Fernanda está mensajeando, está ahí viendo, hombre. No, profe, estaba viendo algo. Está viendo que hay que hacer tareas. Sí. Sí, pues. Bueno. Entonces, ¿dudas, jóvenes? Pregunten. ¿No? Bueno, ahí pilas el fin de semana a estudiar saberes profesionales para el lunes bachillerato y martes, ¿no? Bueno, entonces si no hay dudas, jóvenes, gusto saludarlos, feliz fin de semana, feliz día, cuidan mucho y nos vemos la otra semana. Van a descansar que todavía están cansados de la antorcha. Cabal. Bueno, feliz día, adiós. Adiós, profe, se cuida. Feliz día. Feliz día. Feliz día, profe.